durante algunos días una visita de los hermanos de Palma, de una iglesia que está en Ingenio. Su pastor se llama Enrique López y su esposa Ana estado con un grupo de jóvenes, total 11 personas que han estado en este lugar. Y bueno, ellos han manifestado su gratitud por haberles permitido quedarse en este lugar. Se los pido a ustedes también. Lo han disfrutado este tiempo y han podido conocer a los jóvenes que tenemos en este lugar. Y aprovecho esto para decir gracias a todos los hermanos que nos dejaron sus cocinas, sus colchones y todo lo que había, ¿verdad? Ya están atrás los colchones para aquellos que quieran retirarlo. Y si no les ocupa en su casa o no les gusta llevárselo, y lo pueden dejar, porque este mes que viene ahora, el día del 19 al 21, vienen 15 personas más a quedarse aquí en la iglesia. Vienen desde la iglesia de Tenerife, del puerto de la Cruz. Entonces se van a quedar aquí un fin de semana. Si le urge llevárselo, gracias igualmente, y si lo puede prestar en la próxima ocasión. Y si no le urge y lo quiere dejar aquí, pues podemos utilizarlo para el próximo evento que será el mes que viene, como digo. Y bueno, animar a los chicos a ver si ellos, los hermanos de la Palma, decían, a ver si les hacen una visita a ellos allá. Bueno, ustedes dicen, chicos, ¿se le hace o no? Nadie dice amén. Bueno, en octubre dicen que si podíamos ir en diciembre, o algunos de los jóvenes quieren ir, pero en octubre hay un puente. Si se animan, se puede ir para allá. Así que anímense. Muy bien, hermanos. Abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 7. Lucas, capítulo número 7. Quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor va a hacer de bendición para nuestra vida. Lucas, capítulo número 7. No se preocupe si alguien lo tiene en su Biblia y yo se lo leo en voz alta. Lucas, capítulo número 7. Mantenga su Biblia abierta ahí. Y en breve momento vamos a leer estos versículos. Pero de momento está abierta. Lucas, capítulo número 7. Quisiera compartir con ustedes una palabra que esta mañana también compartí con los hermanos de Fuego Caliente. Y tiene que ver con el carácter compasivo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es compasivo, hermanos? Amén. Es así. La palabra de Dios lo declara. Y justamente la palabra de Dios nos declara cómo es Dios. Lo hemos venido aprendiendo en el Instituto Bíblico, pero aún sin ir al Instituto Bíblico uno lee la Biblia y uno se da cuenta que Dios se revela a sí mismo a través de la palabra. Y nosotros podemos conocer lo que Dios ha decidido revelarse de sí mismo, lo podemos conocer a través de la Escritura. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, ¿sí o no, hermano? Dios es Dios justo y de santidad, porque así lo declara la palabra. Podemos conocer también, por ejemplo, que Dios es un Dios de perdón y de restauración de las vidas, ¿o no? Amén. Hay muchas personas que tienen ideas torcidas, ideas equivocadas acerca de cómo es Dios. Hay personas que piensan porque la idea que se han formado en sus mentes es lo que han oído de aquí, de allá, lo que han visto en alguna película y no lo que han leído la palabra. Pero hay personas que tienen una idea de Dios como ese ser con barbas blancas que le llega hasta el suelo, ¿verdad? Que está sentado en su trono con un palo, esperando que si alguien hace algo malo, ¿qué? Al palo o un latigazo. Pero Dios no es así, hermano. La Biblia dice, sí, es verdad que Dios es justo, que Dios es santo, pero Dios no es un Dios sanguinario, no es un Dios que se place o se complace haciéndole daño a la gente. No, eso no es así, como muchas personas piensan. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de restauración, y Dios también es un Dios de amor y un Dios de misericordia, hermano. Y parte de esa manifestación de amor y misericordia hacia nosotros es que Dios siente compasión por las almas. Dios siente compasión por la situación que tú o yo podamos estar viviendo. Y todas estas características acerca de cómo es Dios, nosotros lo podemos ver reflejado en la vida de Jesucristo. En su vida y en su ministerio, nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesús trataba a la gente. ¿Creen ustedes que Jesús trataba a la gente bien, hermano? Aparte de estas, lo único son que creen eso. ¿Sí o no, hermano? El Señor trataba bien a la gente. Fíjense que tan bien nos trataba que hasta los chiquillos se acercaban
eran palabras de esperanza, eran palabras de ánimo, eran palabras que restauraban. ¿Y cuán importantes son las palabras, hermano? Cuán importantes son las palabras, porque hoy en día destruimos a las personas con las palabras. Hoy día utilizamos las palabras en lugar de bendecir, maldecimos a la gente. Sin embargo, todo eso era bien diferente. Jesús, cuando la gente lo escuchaba hablar, se quedaban asombrados. Había algo que lo seducía de la personalidad, de la forma de ser y de actuar del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué era? Era su amor, era su misericordia, era su entrega por la gente. Y esa vida del Señor Jesucristo, esa forma de actuar de Él, nos refleja justamente el carácter y la personalidad de Dios. Porque Él mismo dijo en una ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo Jesús en el Evangelio de San Juan 14, podemos encontrar esa palabra. Y algo importante, hermano, es que el trato que Dios tiene con una persona siempre será un trato de amor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Créanlo, porque es así. Se lo vuelvo a repetir: el trato que Dios pueda tener con una persona siempre será un trato de amor. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Y si la Biblia dice que Dios es amor, el trato que Dios tenga siempre con alguien será un trato de amor. Aunque ese trato de amor implica muchas veces que Dios nos corrige. Ese trato de amor implica muchas veces que Dios nos disciplina. Porque dice la palabra que Dios al que ama, que disciplina o corrige, ¿verdad? Pero no por eso deja de amarnos Dios. Aquellos que son padres en esta tarde aquí, cuando usted corrige a su hijo o a su hija, eso es una manifestación de que usted ama a su hijo, de que usted quiere caminarlo por el buen camino, de que quiere corregirlo. Nadie le puede decir: oye, tú no quieres a tu hijo porque lo estás corrigiendo o le estás dando valor en un momento determinado. No. A veces el amor implica corrección, disciplina para encaminar las vidas. Pero vuelvo a repetir: el trato que Dios tiene contigo es un trato de amor. No pienses tú en ningún momento que Dios lo que desea para ti es que nunca prosperes, que nunca avances, que nunca camines en la vida. Es todo lo contrario. Cuando Dios trata con una persona, Dios está siempre dando la oportunidad de que tú crezcas como persona, de que tú crezcas espiritualmente. Cuando Dios tiene un trato contigo, y ese trato puede venir a través de una prueba incluso. Ese trato puede venir a través de un momento de dificultad. Ese trato de Dios puede venir a través de una bendición también sobre tu vida. De una forma u otra, es importante que usted y yo entendamos que ese trato de Dios persigue nuestro crecimiento, nuestra bendición, el que avancemos en la vida, el que podamos ir superándonos día tras día y sobre todo, hermano, que podamos conocerte a Él como nuestro Dios y Señor. Amén. Dios está interesado en que tú le conozcas a Él, pero no lo conozcas como el Dios histórico del cual habla un libro que se llama la Biblia, no. Dios está interesado en que tú lo conozcas como un amigo tuyo, como un Salvador primeramente, pero como un amigo tuyo, alguien con quien tú puedes mantener una relación de amistad. Ese es el trato de Dios. Y parte de ese trato es que Él tiene un carácter compasivo contigo, que Él te entiende en tus peores momentos de la vida. En las peores circunstancias que tú puedas encontrarte, Dios te entiende. Dios conoce tu dolor. Dios conoce incluso las lágrimas que tú derramas muchas veces y que nadie más ve, pero Dios lo conoce. Y Él siempre está presto para ayudar y bendecir tu vida. Vamos a ver un ejemplo de ello del versículo número 11 al número 17 del capítulo 7 de Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo número 7, del versículo 11 al 17. Dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, que dice la palabra ahí, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta ahí ese versículo, hermano. Vemos una historia conmovedora, una historia muy bonita en la que Dios hace un poderoso milagro. Y digo poderoso porque levantar a un muerto, aún no lo había llevado a la tumba, pero ya estaba muerto, devolverlo a la vida es un gran milagro, es algo poderoso que Dios hizo. Y causó gran asombro en el lugar. Pero me gustaría que antes de desarrollar un poquito más esto, se diese cuenta de algo importante. Allí donde quiera que iba el Señor Jesucristo, Él causaba una expectación. La gente siempre estaba expectante porque ya se habían acostumbrado que donde pasaba Jesús, algo sucedía, algo cambiaba, la circunstancia mejoraba, ya sea por su predicación, ya sea porque el Señor hacía un milagro determinado. Él provocaba una expectación entre la gente. Y nos dice la palabra que cuando Él se dirige a aquella ciudad, había venido de tratar con un centurión, porque sana por cierto un centurión en ese mismo capítulo 7, y había caminado como unos 40 kilómetros y llegaba a la ciudad de Naín. ¿Y saben qué? Dice la palabra que aquí le seguía una gran multitud, e iba a comer muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y esto era algo muy común, era algo muy usual en la persona de Jesucristo. Siempre había alguien que quería seguirle. No solamente nos habla de una multitud en general, hay parte de los evangelios donde también nos habla de que pueblos y aldeas completas salían al encuentro de Jesús cuando se enteraban que estaba en un lugar determinado. La gente recorría kilómetros y kilómetros, y no como hoy en día, hermano, que agarramos una boca o un coche y nos ponemos en 5 o 10 minutos en cualquier lugar. Allí la gente caminaba, o iba un camello, iba un burro, un caballo, lo que fuera, pero la gente caminaba buscando a Jesucristo. No importa la cantidad de kilómetros que hubiese, no importa si llovía, si hacía calor, si aún tenían que estarse hasta 2 y 3 días en ese monte escuchando al Señor. Hay una parte donde el Señor hace un milagro de multiplicación de comida. ¿Y saben qué? Él dijo: ya llevan 3 días con nosotros. ¿Y qué estaban haciendo? Escuchando la palabra. Dejaban su quehacer, dejaban sus responsabilidades y se centraban en escuchar al Señor Jesucristo. Y esto es un gran ejemplo para nosotros hoy en día, hermano, porque nosotros vivimos en una sociedad excesivamente cómoda. Estamos acostumbrados a apretar el botón. Hoy en día, ustedes aquí no tanto, hermano, pero hay lugares como en Estados Unidos y en otros países que el culto se ve desde el televisor. Y no van a la iglesia, sencillamente apretan el botón porque hay una cantidad de canales que ofrecen determinadas actividades de iglesia. Yo no digo que eso está mal, pero hermano, debemos esforzarnos un poquito más por las cosas de Dios. Y esta gente caminaba kilómetros y kilómetros en caminos polvorientos, en caminos incluso donde había peligro de ladrones, como dijo Pablo en un momento determinado, que era un buen camino de ladrones, en situaciones difíciles. Esta gente se esforzaba por escuchar al Señor. A veces se nos pasa el punto 10-15 minutos y estamos mirando el reloj, ¿o no? ¿Verdad? Es tarde, tengo que irme, tengo que hacer esto, mañana tengo que trabajar. Y yo no estoy quitando la importancia a eso, es cierto, hermano. Y tenemos que ajustarnos a un horario por el bien de todos. Pero, y cuando estamos en un médico, cuando la doctora Reina hace esperar al paciente, y lo tiene, bueno, dice Reina, dice cualquier hora, pero usted se va y pierde la cita que a lo mejor ha tardado 2 meses, dice la del médico. No, si usted se retrasa una hora, no pasa nada. Si usted se retrasa en la hora del supermercado porque hay un montón de gente que quiere pasar por la caja y ahora en verano, usted se aguanta. Si usted va a un cajero a sacar dinero, los dichosos que pueden sacar, será que hay bastante gente que hace usted se espera, ¿o no, hermano? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, parece que no le damos tanta importancia. Cuando se trata de las cosas de Dios, o empezamos a bostezar o mirar el reloj, o miramos para el que está al lado, como diciendo, chacha, ¿cómo terminaste hoy para irnos? Hermano, debemos tener interés por las cosas de Dios, porque con ese mismo interés Dios nos va a responder a nosotros, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque con la misma medida que medimos, dice la Escritura, Dios nos medirá a nosotros. Y Dios honra a los que le honran.
Si tú te esfuerzas por honrar a Dios, no creas que Dios se va a cruzar de brazos y te va a decir, búscate la vida. No, Dios ve tu interés, Dios ve tu dedicación, Dios ve tu esfuerzo y dice, yo voy a bendecir a mi hijo porque se está entregando, se está esforzando. Vemos aquí en la palabra, como digo, multitud, pueblos, aldeas, pobres, ricos, enfermos, militares, religiosos, todo tipo de variedad de personas iban detrás de él, aunque no siempre todo el mundo iba con una motivación correcta. Hay momentos, dice la palabra, la gran mayoría, todo el mundo iba buscando esa palabra de Dios que cambiara su vida, pero había otra mayoría también que iba buscando ese milagro. No estaban tan interesados en qué es lo que enseñaba el Señor Jesucristo, no estaban tan interesados en la palabra directa que venía de Dios a través de Jesucristo, estaban más interesados en ese milagro, en la bendición, o como dice la palabra hablando acerca del uno, en los panes y en los peces, solamente en un interés personal. Pero había otros que buscaban a Dios sinceramente. Y luego había otro tipo de personas que iban buscando la oportunidad de contradecir al Señor, como eran aquellos fariseos y religiosos de la época. Iban buscando la oportunidad de contradecirle y en ocasiones, dice la palabra, de tenderle una trampa también, como cuando traen a aquella mujer adúltera delante del Señor. ¿Recuerdan? La ley dice que hay que matar a esta mujer, y es verdad que lo decía la ley, pero ellos utilizaban ese ejemplo tan solo para buscar la oportunidad de tenderle una trampa al Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Saben? Aunque han pasado 2000 años, hoy día las motivaciones de muchas personas siguen siendo las mismas cuando siguen al Señor. Hay personas que tienen una verdadera motivación y siguen a Dios porque saben que en Él está el camino, la verdad y la vida. Siguen a Dios porque realmente, o siguen los caminos del Señor porque realmente quieren conocer a Dios. Quieren tener un encuentro personal con el Creador, quieren aprender más de Él, quieren conocerle de una manera personal. Hay personas con un corazón sincero buscando a Dios, pero ¿saben qué? A pesar de los años, siguen habiendo también personas que vienen con una motivación egoísta delante del Señor. No es que yo necesito que Dios haga esto, necesito que Dios haga lo otro, necesito que Dios me haga un milagro. Los milagros son bíblicos, están en la palabra. Dios irrumpe en el curso natural de la vida y es un milagro, hermano. Pero un milagro no debería ser la motivación que nos impulsa a seguir al Señor. El que Dios me dé un trabajo que cambie determinadas circunstancias no debe ser la motivación para que yo siga al Señor. Yo debo seguir al Señor porque Él es mi Salvador. Él ha cambiado mi vida, Él me ha dado vida eterna, Él ha perdonado mis pecados y quiero obedecerle. Amén. Independientemente Dios me dé el trabajo, no me lo dé. Independientemente Dios haga milagro, no lo haga. Yo quiero servir y seguir al Señor por amor, dice la palabra. Amén, hermanos. Y aunque usted no puede creer, al día de hoy hay personas que también se levantan para contradecir al Señor, para desacreditar al Señor. Y vemos una gran variedad. Vemos desde la persona común y corriente en la calle que blasfema el nombre de Dios, porque no le sabe las cosas como tiene, porque estaba clamando una ataque, se dio un martillazo, lo primero que se le ocurre es maldecir el nombre de Dios. Pero también vemos en diferentes círculos hombres de letras, hombres inteligentes de acuerdo a la sociedad, hombres cultos, hombres de ciencia. Vemos aún políticos, mandatarios mundiales que tratan de desacreditar y de restarle importancia al nombre del Señor. Pero quiero decirles algo, no importa cuán inteligente, cuán culto o cuán importante sea una persona que se levante para desacreditar el nombre del Señor. Quiero decirles que por muchos argumentos que quieran tener en contra del Señor, el poder transformador que tiene nuestro Señor en la vida de una persona es una prueba más que evidente que Dios es real y que Él está vivo y está en medio de nuestro hermano. No importa cuán importante sea fulanito. Hoy día es muy común poner frases en los Facebook, es muy normal que todo el mundo coloca una frase de un personaje importante, ¿no? Albert Einstein o cualquier personaje electo. Hay algunos que tratan de poner frases muy llamativas que incluso tratan de desacreditar al Señor. No importa quién lo dijo,
No importa si es un político, si es un escritor o si es un hombre de ciencia. El hecho es que Dios sigue cambiando vida. Dios sigue transformando corazones. Y esa es una prueba más que evidente de que Él es real. Amén, hermanos. Dios es real y Dios está vivo. Aquí vemos una prueba, una manifestación en este pasaje que hemos leído de ese poder y de esa compasión que Dios siente por nosotros. Como digo, él venía caminando 40 kilómetros para entrar a la ciudad de Naín. Las ciudades tenían unas grandes puertas de acceso a la ciudad y cuando entra, o la entrada de esa propia ciudad, se encuentra o tropieza con un cortejo fúnebre. ¿Vale? Una madre va a enterrar a su hijo y sabemos que era un joven porque en la palabra que el Señor le dice joven, aquí te digo, levántate, en el versículo 14, nos hace entender que era joven. ¿Qué edad tenía? No lo sabemos con exactitud, pero para una persona joven era hasta los 30 años aproximadamente. ¿Sí? Hoy en día jóvenes, cuando ya pasan de 18, cambió ya, ¿verdad? Pero para un judío, en el contexto cultural de la época, una persona se le consideraba joven, o su palabra no se tenía en cuenta hasta los 30 años. De ahí, como ustedes saben, que Jesús comenzara su ministerio a los 30 años. Un ministerio cortito, pero que cambió la humanidad, 3 años, ¿verdad? Pero sabemos que esta madre iba a enterrar a este hijo. Imagínense, aunque es difícil imaginar estas cosas, pero trate de imaginar ese momento. Viene una multitud de personas en dirección a la ciudad y sale otra multitud de la ciudad y tropiezan juntos. Unos vienen hablando acerca del milagro, un grupo viene hablando acerca de las enseñanzas que el maestro estaba compartiendo. Venían felices, venían contentos, pero a esto sale al encuentro otro grupo. Pero el pueblo era bien diferente, dolor. Usted ha visto una madre llorando por un hijo que se muere. No hay palabras para describir eso. No hay palabras para describir eso. Es una situación desesperante. Yo me imagino las conversaciones en aquel momento, como los vecinos estarían diciendo, pobre mujer, encima viuda, se ha quedado sola, está desamparada, mira el muchacho, la flor de la vida, con toda una vida que tenía por delante y mira, está muerto. Algunos dirían, como se le dice aquí en Canarias, no somos nada, ¿verdad? La vida se va así en un momento. Traten de imaginar por un momento, hermano, ese cuadro de desesperación, ese cuadro de dolor y de lágrimas de una madre enterrando a su hijo. Son esos momentos que a todos nos gustaría evitar. A uno no le importa ir a cualquier lugar. Mira, puedes venir aquí, puedes venir allá, pero cuando te dicen que es mentira, por caramba, como que no estamos hechos para eso, ¿verdad? Un entierro es una situación dolorosa, una situación de angustia, porque no estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que nunca estaremos, hermano. Era una situación bastante delicada. Y fíjense cuán delicada es que Lucas, el que escribió esta palabra, dice en el versículo 12, para darle importancia al tema, dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era que viuda. Esto tiene un significado muy importante. Cuando hablamos de una mujer viuda, en los tiempos, 2000 años atrás, estábamos hablando de una mujer desamparada. Estábamos hablando de una mujer que se iba a ver botada en la calle, por decirlo de alguna forma. Estábamos hablando de una mujer que no tenía posibilidades para nada, hermano, porque era la costumbre que una viuda era sustentada por sus hijos, ¿vale? Pero cuando eres viuda y aún el único hijo que tienes se muere, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? Fíjate si es tan importante que la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nos habla de que era la preocupación de la iglesia en aprender a dar de comer a las viudas, a los pobres y a los huérfanos, pero de manera especial a las viudas. ¿Por qué? Porque era un sector desamparado de la sociedad. No había ayuda como hay hoy en día. No había ningún tipo de subvención en el que se pudiera agarrar y decir, bueno, por lo menos esta persona va a estar tranquila, va a sobrevivir, aunque sea como mínimo, pero tiene para sobrevivir. No era así en aquel momento. Una viuda era sinónimo de desamparo,
de tristeza y de abandono, porque encima el único hijo que tenía se moría, estaba muerto. Amén, hermanos. Esta mujer quedaba expuesta al abandono y sin familia, y Jesús se da cuenta del dolor, se da cuenta de la situación que representaba aquel entierro. Y no creas que el Señor fue el único entierro que dio. No piensen por un momento que la única persona que se murió en la ciudad de Naín fue este joven. Probablemente todos los días, o si no todos los días, con cierta frecuencia, se moría gente. Pero de manera especial, esto llamó la atención del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque, como bien dice Lucas, era una mujer viuda. El Señor vio más allá de ese entierro, vio más allá de que se había muerto una persona, vio el hecho de que había una mujer que se iba a quedar desamparada y abandonada, hermano. Y es ahí que el Señor se acerca a ella y le dice: mujer, no llores. Algo sucedió cuando dijo: ok. Dice la palabra que el Señor manifestó compasión por él. Cuando él vio aquel cuadro, y como le decía a los hermanos esta mañana en Fuencaliente, el Señor pudo decir: hey, a veces no hablando, dejen pasar al cortejo fúnebre, a esta comitiva que van a entrar con el muchachito este. El Señor pudo hacerse un lado, pero no. Él quiso intervenir en esa situación. Y él mandó a incluso ese cortejo fúnebre, dice la Escritura. Y él se acercó a aquella madre e hizo un milagro poderoso. Lo que quiero resaltar, hermanos, es lo que dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Cuando el Señor la vio, no dice que vio el entierro, no dice, o por lo menos el énfasis no lo pone en eso, no dice que vio un grupo de traineros llorando. No dice aquí que él se fijó en el tumulto y en la cantidad de gente que venía con el féretro, no, él se fijó en aquella mujer, porque él veía más allá de esa tierra, él veía más allá de esa necesidad inmediata, él veía cuál era el futuro que le deparaba a esa persona, y su corazón fue movido por la compasión. Y hay algo que quiero resaltar, hermano. La Biblia nos habla acerca de uno de montones de casos donde el Señor hizo un milagro, y lo sigue haciendo hoy en día. Conocen el caso de Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo, que era ciego, se sentaba junto al camino todos los días. Cuando Bartimeo vio que Jesús venía por el camino, ¿qué fue lo que hizo? Sacó una baraja y dice: vamos a echar una mano aquí. No, ¿verdad? Él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no salió corriendo para ver dónde iba porque estaba ciego. Probablemente tropezaría y se caería, pero ¿saben qué? Él utilizó los medios a su alcance para llamar la atención. Comenzó a dar gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor lo manda a llamar y hace un milagro. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella mujer que se estaba muriendo por flujo de sangre? Durante 12 años estaba siendo azotada por aquella enfermedad, pero ella dijo: epa, como esto sigue así, me voy a morir. He ido a todos los médicos, he gastado mi dinero y todavía me siento peor en lugar de mejorar. Yo tengo que buscar a ese Jesús. Yo tengo que, aunque sea, tocar el borde de su manto, porque yo estoy seguro, dijo aquella mujer, que si yo tocara tan solo el borde de su manto, yo seré sano. Y aquella mujer se adentró en medio de esas multitudes que solían acompañar al Señor Jesucristo, aún sin fuerza, y tocó el manto. Y fue sano. Encontramos a aquel paralítico que tenía 4 amigos buenos que están en el momento de dificultad. Dice: compañero, me tienen que llevar donde está Jesús. Niño, pero aquí no pesa mucho, una camilla. Vengan 4 amigos por las calles estrechas, aquellas de Capernaum, llegando a donde estaba Jesús. Mira que la casa está llena, a mí me da igual, ustedes tenían hasta donde trae. Rompieron el techo y llevaron a Jesús. ¿Saben? La diferencia entre esto y nosotros es que estos pidieron un milagro. Fueron acercados a Jesús pidiendo algo. Aquí en la palabra no se ve una mujer que esté diciendo: oye Jesús, sáname a mi hijo, o devuelve a mi hijo. No se ve, hermano. No vemos aquí una mujer preocupada en el sentido de como estaba Marta y María, que su hermano había muerto y le dijeron: Señor, te dijimos que si podía venir, pero mira, ya está muerto, ¿verdad? Porque Marta y María mandaron a buscar a Jesús cuando Lázaro aún estaba enfermo. Pero Jesús llegó 3 días más tarde. Bueno, la expresión más tarde
vino en el momento que tenía que venir. Pero esta muchacha preocupada por su hermano, mira, si tú hubiese estado, mi hermano no hubiera muerto. Aquí no vemos una mujer con reproche, una mujer simplemente sufrida, una mujer desesperada, una mujer llorando. No nos dice la palabra que ella se acercó a Jesús pidiendo que hiciera algo, no. Fue Jesús quien se acercó a ella. Ella ni siquiera pronunció una palabra de decir, por favor, haz algo, como hicieron Bartimeo, la mujer de flujo de sangre y tantas otras. ¿Sabes por qué hizo algo el Señor? Se compadeció de ella, vio su situación. A veces no hace falta. Y con esto no estoy diciendo que usted no ore, ¿verdad? Porque hay alguno que está esperando que diga, no ore, ya está. No. A veces ni es necesario decir nada. Hay momentos en la vida que Dios ve lo que tú estás viviendo. Y Él se acerca por puro amor hacia tu vida, porque se compadece de ti. A lo mejor tú ni le has pedido, ni has rogado, ni has llorado, ni has ayunado, ni nada, pero el amor de Dios es tan grande hacia tu vida que Él se acerca a ti, aún sin tu pedido, y Dios interviene en tu vida. Amén, hermanos. Vemos esta actitud en la vida de esta persona y esto nos enseña algo importante. No fue casualidad que Cristo coincidiera en el momento que iba saliendo del entierro para enterrar a esta criatura. No fue casualidad, hermano. Como tampoco lo es cuando Dios se acerca a tu vida. Cuando Dios en algún momento de necesidad en tu vida se acerca, no es la casualidad, es el amor de Dios hacia ti lo que hace acercarse a ti. Dios se acerca a ti en tu momento de dolor. ¿Cuántos han vivido momentos de dolor, hermano? Y los que nos quedan, hermano, los que nos quedan. En nuestro momento de dolor, escúchame bien porque esto es importante. En nuestro momento de dolor, en nuestro momento de sufrimiento, no pienses nunca que Dios es ajeno a lo que tú estás haciendo. No pienses en ningún momento que Dios es indiferente a lo que tú estás experimentando. Él conoce cada situación. Él sabe de cada pensamiento que pasa por tu mente. Dios conoce cada emoción que hay en tu corazón cuando tú estás sufriendo, cuando estás experimentando una situación determinada. Y sabes que Él se acerca a ti, hermano. Él se acerca a ti como se acercó a la vida de esta mujer viuda. Dios se acerca a ti en tu momento de dolor y sufrimiento. Tu situación no toma Dios por sorpresa. No es la casualidad. Él interviene. Hermanos, Él interviene en el momento oportuno de la vida. Uno dice, caramba, yo tenía que haber conocido al Señor antes. Tal vez si antes te hubiese llevado la palabra, no lo hubiese aceptado. Dios viene en el momento adecuado de tu vida. Dios interviene en el momento adecuado en tu vida. A veces uno dice, Dios mío, pero esta prueba que no se va a acabar todavía. ¿Cuánto va a durar esto, Señor? Me estoy desgastando emocionalmente, estoy sufriendo, estoy cansado, se me acaban las fuerzas. Dios, no puedes hacer nada. A veces piensa uno, la mente te dice esas cosas, pero Dios sabe tu límite. Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir y Él está probando tu fe y Él llega en el momento oportuno a tu vida para cambiar la situación. Él viene en el momento oportuno cuando esa prueba ha conseguido el propósito que Dios pretendía. Entonces Dios aparece ahí interviniendo en tu vida, haciendo ese milagro que tú necesitabas. Amén, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque Dios entiende tu situación y Dios ve más allá porque Él conoce nuestro futuro. Dios ve más allá de tu dolor.
tiene el poder de cambiar la tragedia en una bendición, hermano. Dios tiene el poder de cambiar una tragedia en una gran bendición. Porque una intervención de Dios cambia una circunstancia de muerte y de dolor por una de vida y de gozo, hermano. Dios tiene ese poder. En el versículo 14 podemos ver: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. La compasión de Cristo se manifestó de una manera en que Él intervino en el asunto, en que Él se acercó al problema, a la situación, una situación en la que humanamente ya no se podía sacar. Ya no había posibilidades de más, pero el Señor se acercó, dice la palabra, y me gusta enfatizar esto: Él se acercó. Jesús no se hizo a un lado. Jesús no dijo: no viene nada que ver conmigo, que sigan consultando tranquilamente, que yo he venido aquí a predicar el Evangelio. El Señor no se hizo a un lado. Como tampoco el Señor se hace a un lado en medio de tu problema. El Señor no se hace a un lado en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, con la tragedia que tú puedes estar viviendo. Él no se hace a un lado como diciendo: búscate la vida. Lo siento, yo no puedo hacer nada. No, no. Me llama la atención este pasaje que dice que Él se acercó y paró el féretro para ese momento. ¿Entiendes? Él se acercó, hermano. Y es posible que tú llegues a un momento, y yo también, como humanos que somos, cuando vivamos alguna situación determinada, creer que las cosas ya son imposibles, de que ya no se puede hacer nada, de que has hecho todo lo que está en tu mano y no se ha conseguido nada. Sin embargo, déjame decirte lo que la palabra de Dios habla: Él se acerca a tu situación, Él se acerca a tu problema, Él se acerca a tu dificultad, Él se acerca en medio de tu necesidad, hermano, y Él interviene, y Dios actúa allí donde el hombre ya no puede hacer nada. Probablemente, y digo probablemente porque la Biblia no lo dice, pero si este muchacho estuvo enfermo antes de morir, ¿no crees tú que esa madre caminaría todo lo que había que caminar para que ese muchacho recuperara la salud? ¿No crees tú que visitaría cualquier médico especialista del lugar donde hubiese para tratar de que ese muchacho se recuperara? Evidentemente. Pero el chico murió. Y tal vez ella pudo decir, seguro que pensó: bueno, ya no hay nada que hacer ya. Pero cuando el hombre dice: ya no hay nada que hacer, entonces te aparece Dios y dice: ahora es cuando vamos a hacer. Ahora es cuando comienzan las cosas. Ahora es cuando vas a ver el milagro de verdad. Cuando ya el hombre no puede hacer nada, cuando el hombre ya es difícil, es imposible, Dios dice: en mi momento. Ahora es cuando yo puedo hacerlo. Jesús se acercó. ¿Por qué? Por puro amor. Por puro amor. Esta mujer no había hecho nada para decir: bueno, voy a hacer un favor a esta mujer porque mira, ha sido buena, como Marta y María, que eran amigas del Señor, y él, cuando iba por Betania, él se quedaba en su casa y dice: bueno, había una amistad, pero no. Aquí en la palabra no dice que conociera a esta mujer. Sencillamente que es el corazón del Señor, que es el corazón de Dios, hermano, se fortaleció. Puro amor. Tampoco. No dice que era del pueblo de Dios, porque Dios no mira raza, Dios no mira denominación, y Dios no mira ninguna cosa. Lo que mueve a Dios a hacer algo en nuestra vida es el amor que nos tiene. Es el amor. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Fue su amor lo que le impulsó a mandar a su Hijo Jesucristo a que viviera en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. Y es su amor lo que hace todos los días que tus pulmones se muevan y respiren, que tu corazón corra sangre. Es su amor lo que hace que tú todos los días te puedas levantar y ver, están ahí, puede ver a su criatura, y cada uno de nosotros ver a nuestros hijos y hacer nuestras actividades. Es el amor de Dios, hermano. Lo que Dios hace a favor de tu vida siempre tiene la motivación del amor hacia ti. Él tocó el féretro y Él se abrió paso, el Señor Jesús se abrió paso en medio del dolor para cambiar una circunstancia de muerte a una circunstancia de vida, para cambiar una circunstancia de tristeza a una circunstancia de alegría. Y aquí vemos la autoridad de Dios llamando a un joven de la muerte. Joven, que fue lo que le dice la palabra: joven, a ti te digo, levántate. El poder de Dios manifestado allí donde el hombre
Dios interviene en tu vida y en mi vida, en tus circunstancias y mis circunstancias. Cuando ya usted y yo no podemos hacer nada, Dios es el que actúa. Dios es el que obra porque Él es el que tiene la autoridad. Él detiene esa situación y Él interviene en ese conflicto tal vez, o en esa situación delicada que tú estás o que yo puedo estar viviendo. Y Él entrega el joven a su madre. Nada es imposible para Dios. Y termino con una cosa más. Él cambió, hermanos. Un momento de aflicción se convirtió en un momento de gozo. Un entierro se convirtió en un tiempo de fiesta y de celebración. Porque aquel muchacho que era muerto ahora está vivo y ha resucitado. Dios interviene en nuestra vida y Dios sigue haciendo milagros en la vida. Dios tiene interés en intervenir en cada aspecto y en cada área de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en cada área de nuestra vida. Si nosotros se lo permitimos, Dios actúa. El Señor se acercó a aquel féretro. La gente le podía decir, por favor, apártate, no te das cuenta de lo que estamos haciendo. Pero no, todo el mundo se quedó expectante, dio lugar a que el Señor hiciera algo. A veces nosotros no damos lugar a que Dios haga algo, hermano. A veces nosotros mismos nos cerramos a una intervención de Dios en nuestra vida. Bien sea porque no ponemos nuestra confianza en Él, bien sea porque no nos acercamos a Él, por alguna razón a veces nosotros no permitimos que Dios haga algo en nuestra vida. Debemos darle lugar a Él, hermano, porque Dios quiere hacer milagros. Miren lo que produce una intervención de Dios en la vida de una persona. Rápidamente para terminar ya. Número uno, Dios cambia las circunstancias. Dios cambió las circunstancias de dolor, de tragedia, en una circunstancia de gozo y alegría. ¿Sí o no, hermano? Dios cambia tus circunstancias también. Dios tiene el poder para ello. Yo no sé lo que usted está viviendo ahora o lo que vivirá más adelante. Solamente Dios sabe nuestro futuro y conoce. Pero aún en las situaciones más precarias que podamos nosotros vivir, recuerda algo y es algo que yo también tengo que recordar. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder de cambiar las lágrimas, el dolor y el llanto en gozo y en alegría. Eso es lo que hemos reflejado en esta parte de las Escrituras. Una situación fue transformada por Dios. Número dos, Dios cuando interviene en una vida afecta todo lo que es una persona, todo su ser completo. ¿Creen ustedes que aquella mujer lloraría mientras enterraba a su hijo? Ahí dice amén. ¿Lloraría o no, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Yo le decía a los hermanos calientes esta mañana que casi lo natural de la vida es que un hijo quiera a su padre. ¿Sí o no? Lo que no es natural es que un padre entierre a su hijo. ¿Vale? Esto tuvo que ser una situación muy dolorosa, muy llena de ansiedad, muy conflictiva, muy difícil, y probablemente esta mujer estaría totalmente destrozada. A lo mejor ya le quedaban lágrimas de tanto llorar. Y no solamente eso, piensa en la carga emocional que ella tendría. ¿Qué va a ser de mí ahora? Piensa en eso por un momento. ¿Qué será de mí? ¿Cómo yo voy a vivir ahora? Se me muere mi hijo, se me muere mi esposo, no tengo nada, no tengo nadie. ¿Qué será de mí? Sin embargo, cuando el Señor intervino, ¿usted cree que esa mujer seguiría llorando? Cuando le dijo, mujer, lo lloré. Aquel llanto se convirtió en gozo. Cuando su niño se lo devuelve, o ese joven se lo devuelve a su madre, el corazón de esa mujer está inflado de alegría y de gozo. Mi hijo ha vuelto a la vida. La esperanza volvería otra vez a ella. La vida nos está dando otra oportunidad, Dios nos está dando otra oportunidad. Cuando Dios trata con la vida de una persona, Dios no añade tristeza ni dolor a tu vida. Él no hace eso, hermano, porque va en contra de su naturaleza. Dios es amor, y cuando Dios trata en tu vida y con mi vida, lo que Dios es, nos aumenta la paz. Mi paso dejo, mi paso doy, dice el Señor. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Cuando Dios trata con la vida de una persona, no solamente cambia las circunstancias, sino que afecta tus emociones, afecta tu vida
Y por último, hermano, cuando Dios interviene en la vida de una persona, le da una mayor comprensión y entendimiento de quién es Dios. Mira lo que dice el versículo 16. Y todos tuvieron miedo. La expresión miedo aquí tiene que ver no es miedo de terror, de asustado, no. Es un temor reverente, es un temor de respeto, es un temor de que alguien con una autoridad fuera de lo normal está en medio de él. No es cualquier persona ese que le ha dicho. De hecho, ellos reconocieron que hay profeta que Dios nos ha visitado, dice el pasaje. Ellos, esa sensación de reverencia se apoderó de todo. Es normal lo que está pasando. Este tiene que ser alguien poderoso. Este que ha devuelto de la muerte a la vida, este muchacho tiene que ser alguien especial. Dice que en el versículo 16 todos tuvieron miedo y ¿qué más hicieron? Glorificaban a Dios. Aquellos que iban llorando, aquellos que iban amargados, llenos de tristeza, ahora se ponen a glorificar el nombre de Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Fíjense, hermano, cuando Dios interviene en la vida de una persona, tú adquieres un mayor entendimiento y una mayor comprensión de quién es Dios. Y tú te dices: carajo, tiene que haber sido Dios el que hizo esto. Porque esta situación ya no tenía que ver. Porque esta persona ya la habíamos dado por desahuciado o desahuciada, porque ya no se puede hacer nada por él y por ella. Porque ya habíamos perdido toda esperanza para que este problema se resolviera. Tuvo que ser algo de Dios, tuvo que ser la mano de Dios. Ellos dijeron, reconocieron, dice la palabra aquí, dice: Dios ha visitado a su pueblo. Ellos entendieron que lo que sucedió allí fue un acto sobrenatural de parte de Dios, fue un milagro. Y eso le ayuda a entender quién es Dios. Termino diciendo que Dios no permanece indiferente en medio de tus circunstancias. Dios no mira para el otro lado como a veces miramos nosotros cuando estás pasando por un problema y una dificultad. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tu esfuerzo, tu confusión muchas veces. Porque aún siendo cristiano, ¿quién no se ha sentido confundido en un momento determinado? Porque tienes que tomar decisiones importantes, decisiones que van a afectar a tu vida o a la vida de tu familia y no sabes qué hacer. Aún siendo creyentes, aún habiendo creído en el Señor, hay momentos donde te sientes confundido sobre qué hacer o qué no hacer. Pero en medio de nuestra confusión, Dios mantiene la cura. Dios está ahí para dirigirnos. Dios está ahí para guiarnos. Él no nos deja la deriva y nos dice: búscate la vida. No, no es así. Él nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo. Él nos da su amor, Él nos da su comprensión para enseñarnos, para guiarnos en medio de nuestras confusiones, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestro desamparo que a veces nos sentimos. Y digo nos sentimos porque no estamos desamparados. Usted sabe que la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿sí o no? ¿Quién lo conocerá, verdad? Dice la palabra. A veces nuestro corazón nos hace creer que estamos desamparados, que estamos ahí a la deriva, y eso es una mentira. Y digo que es una mentira porque la Biblia dice que Dios nunca nos deja ni nos desampara. Dios nunca quita su favor, porque eso es lo que significa la palabra amparo. Desamparo significa sin favor, sin protección, sin ayuda. Dios nunca te quita su amparo. Dios nunca te quita su favor. Dios nunca te quita su ayuda. Por eso cuando te sientes así, rechaza ese pensamiento porque no proviene de Dios. Dios siempre te da. Él dice que nunca te dejará y nunca te desamparará. Y aún en los peores momentos y en las situaciones más amargas de la vida, recuerda que Él detiene esa situación, Él cambia esa circunstancia, porque Él te ama, porque Él se compadece de ti, porque Él tiene hacia ti un amor profundo y grande, mi querido hermano. Su amor por ti es lo que le impulsa a intervenir en medio de todas las situaciones. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.